Todo perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y como dijo el doctor Rojas, cada vez que hacemos una presentación aprendemos. Entonces, muchas gracias a ustedes. Vamos a empezar rápidamente con el tema de la charla. Este es un punto de vista práctico, esto es lo que sucede en granja porcina todos los días. Entonces, pero me imagino que esta introducción se la hayan presentado y yo no la dejo de presentar nunca con el objetivo de motivar, hacer pedagogía y cambiar esa mentalidad que era lo que ustedes estaban hablando en la última charla o en el último momento del doctor Rojas. ¿Cuáles son los principales objetivos de la producción porcina? Todos lo sabemos, es producir rentablemente. Pero ya en los tiempos modernos, mismo en Latinoamérica, que siempre estamos al final, debemos respetar el bienestar animal, el medio ambiente y la sociedad, garantizar la salud pública. Y acá hay un concepto que quiero que se lo guarden, que es el de carcasa valor completo. Nosotros tenemos que producir cerdos enteros, quiere decir con un kilo determinado, con un peso determinado, con un magro y con ausencia de decomisos. Espero que puedan entender bien mi castellano de Argentina. Voy a tratar de no usar muchos modismos. Entonces, debemos producir esa carcasa a valor completo. Y trabajamos todos para el consumidor, para satisfacer al consumidor. Y hoy en día ese consumidor, como decía el doctor Rojas, arrancó en el norte de Europa, en los países escandinavos, y esas exigencias fueron bajando por toda Europa, América del Norte y también en América del Sur. Esto en Francia ya está escrito, en el embalaje de un chorizo salame está escrito que los cerdos no son criados con antibióticos a partir del destete, o en este pote de queso crema en Estados Unidos habla de que la vaca, o la leche de esa vaca, era una vaca que no estuvo tratada con hormonas de crecimiento. Eso ya está escrito en las etiquetas y el consumidor está pidiendo eso. Después vamos a ver qué mercado es, etcétera, pero el consumidor hoy en día ya quiere esos cambios. ¿Qué les parece? ¿Por qué debemos utilizar correctamente los medicamentos? Primero que nada, para tener éxito en el control de las enfermedades. Hoy en día en granjas convencionales, industriales, en la Argentina y en otros países también, fallan en la utilización de los medicamentos. No estamos hablando si los pueden, sin reducir su cantidad, hacen una práctica errónea, y eso lo primero que va a producir es una falla en el control de las enfermedades. Y después, por supuesto, cuando yo uso los antibióticos correctamente, voy a tener un mejor estatus sanitario, más producción. Al no haber animales enfermos, voy a tener un mejor bienestar animal, evitar la resistencia bacteriana, la salud pública, animal y medio ambiente. Hace un par de semanas nos consultaron en Argentina acerca de la eliminación de los antibióticos que nosotros le proveíamos por materia fecal, porque esta empresa tenía un biodigestor, el cual es muy difícil de ponerlo a punto, y una de las cuestionamientos que le hacía los ingenieros del biodigestor es la presencia de antibióticos en las purinas, en los desechos de los cerdos, que podrían inhibir las bacterias productoras de gas. Entonces, fíjense, como salud pública, animal, pero medio ambiente. Menor consumo de antibióticos, menor costo de producción, es una demanda del mercado, y sobre todo, chicos, es evitar la frustración. Cuando yo tengo un mal éxito o un fracaso del control de mi enfermedad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hoy ahí Eileen habló de todo, que tenemos que saber usar todos los tipos de medicamentos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como veterinarios cuando hacemos un tratamiento? ¿Qué es lo que primero pensamos que tenemos que hacer? Lo primero es una visita sanitaria, un diagnóstico, un desarrollo, un programa de gestión sanitaria. Lo tengo que escribir, lo tengo que diseñar a la carta para esa granja y saber cuáles son las enfermedades, si hubo antibiogramas,
qué enfermedad prevalece y qué programa yo voy a hacer. Una vez que lo escribo fehacientemente, debo prescribir. Acá tenemos un gran problema en Argentina, que todavía las prescripciones veterinarias, la receta veterinaria, no es exigida en ninguna de las granjas. Entonces eso hace que el volumen de medicamentos entren a las granjas sin un control veterinario. Y por supuesto el uso de productos de laboratorio autorizados por SENASA, los organismos oficiales de cada país, y debemos nosotros como consumidor auditar a nuestros proveedores, ¿ok? De esa manera podemos gestionar correctamente el uso de medicamentos. Y también muchas veces es importante tener ese marco reglamentario que exija a los productores a funcionar de una manera más controlada. ¿Cuál es el primer objetivo? Como les dije anteriormente, cuando yo hago un tratamiento, ¿qué les parece? Cualquier tratamiento. El primer objetivo es no hacer daño, chicos. No puedo ir a tratar un animal y hacerle daño. Y eso puede suceder con sobredosis, intoxicaciones, resistencias, falla sanitaria. Entonces, primero no debo hacer daño. En las granjas porcinas usamos todo tipo de medicamentos y un empleado o un técnico de granja, un operador, administra mucho más medicamentos que cualquiera de nosotros los veterinarios, porque ustedes saben muy bien que en granjas grandes puede llegar a haber a 2.000, 3.000 lechones por semana, se producen en bandas, y esos animales hay que medicarlos uno por uno. Entonces las personas que trabajan en cerdos son expertos en administrar medicamentos, muchas veces más que nosotros. Entonces ellos están sujetos a una gran variación de productos veterinarios, de medicamentos, que para cada uno de ellos va a tener unas condiciones especiales o distintas. ¿Y cómo administramos medicamentos en la granja? Administramos al cerdo, ¿cómo se lo administramos? Por vía oral, por vía intramuscular y por vía subcutánea. Y cuando hablamos de vía oral, es todo lo que entra por boca. Entonces sabemos que lo podemos dar en el alimento, ya sea seco o líquido, como hay grandes industrias porcinas, grandes granjas que trabajan con alimento líquido, con una sopa, una gran sopera, el agua de bebida a partir de dosificadores o de tanques, y directamente en la boca, como son el caso de los anticoccidianos, vacunas de vía oral, hormonas, acuérdense los promotores, los altrenos progestágenos para sincronización de celo, e intramuscular es casi la única vía o la principal vía que usamos de inoculación parenteral. Y subcutáneo a veces queda reprimido o restringido a hormonas o antiparasitarios, pero ya hoy en día se hace todo por vía intramuscular. ¿Cuál es el primer objetivo al administrar un medicamento? Que la totalidad de la dosis debe llegar al lugar de absorción. En el caso de inyección, tiene que quedar en el músculo la totalidad de la dosis. En el caso cuando medico un alimento, ese alimento medicado, esa dosis que va a estar fraccionado en esa cantidad de alimento o agua que ingiere el animal por día, debe llegar al estómago o al intestino. Y si ustedes trabajaron en granjas porcinas, ustedes van a saber que esto no sucede todos los días y en cada cerdo. Entonces, esto tiene que ser una premisa fundamental, que la totalidad de las dosis deben llegar al lugar de absorción. Y ustedes saben muy bien que si mi jeringa calibra mal, o si hay un reflujo, si la aguja es muy gruesa, si la aguja es muy fina, si el alimento, hay desperdicio de alimento fuera del comedero, ya va a haber una cantidad de alimento medicamentoso que no llega al estómago e intestino del animal. Entonces, la buena gestión de medicamentos también empieza por su gestión de presupuesto, recepción, almacenaje y un inventario de consumo real. En las granjas porcinas, que es un trabajo a flujo, ustedes saben muy bien que tenemos que presupuestar todos nuestros insumos. Entonces, una buena presupuestada, una buena control de consumo real va a hacer que yo tenga una buena gestión. Y por supuesto debo proteger a mis medicamentos para que no se deterioren. Debo dejarlos en esas cajas que vienen, debo tenerlo en un pallet con un film
o lo debo meter en un lugar exclusivo de almacenaje. Y en una granja de 20 madres será una caja o un maletín, y en una granja de 5.000 madres será un edificio, que en Argentina lo denominamos pañol o farmacia. Entonces ahí debo tener la capacidad de no tener excesivo frío ni calor, humedad, luz solar, rupturas, un lugar de almacenaje. Y sobre todo las heladeras, en el caso de las vacunas, tienen que ser exclusivas para el uso de vacunas. Priorizar los frascos ya abiertos, utilizar lo más próximo a vencer, no abrir un frasco por no caminar 50 metros, estricta gestión del consumo entre cada sector. Debemos disciplinar el consumo de medicamentos, no podemos, bueno, uso un frasco, uso medio, uso 4 centímetros en función de si eran 2, no, todo eso tiene que estar escrito y debemos tener la capacidad como técnicos de capacitar e informarle al operador lo importante que es esto. Las vacunas en términos generales las mantenemos entre 2 y 8 grados durante su transporte y almacenamiento. Y cuando nosotros administramos la vacuna al cerdo, la debemos calentar. Esa vacuna debe llegar al menos a 25 grados y por supuesto no debe pasar los 35 o 36 grados. Por eso, porque se desnaturaliza. Pero debe calentarse, así de esta manera los adyuvantes, que muchas veces son oleosos, son bien fluidos y no van a producir reacciones adversas o alergias o shock en esos animales vacunados. Y toda vacuna calentada no vuelve a la heladera, entonces tengo que calcular bien la cantidad de dosis diarias y calentarlas para que no vuelvan a la heladera. La heladera o refrigerador, me imagino, o nevera, como dirán en Centroamérica, es un elemento muy, muy importante en la granja. Puede ser, esto es una granja de 5.000 madres, donde hay 2 heladeras de 3 cuerpos, porque consumen gran cantidad de vacunas, pero lo que tenemos que tener es una heladera controlada, con un plan de contingencia ante corte de electricidad, desperfecto de la heladera, porque seguramente esa heladera se va a cortar la electricidad el sábado, y como digo siempre, si tuvieron un aumento de temperatura las vacunas, no me llamen para tomar la decisión, son decisiones muy difíciles de tomar, no hay posibilidad de hacerle prueba de potencia a esas vacunas, entonces la decisión comercial va a pesar mucho, o la decisión financiera, sobre la definición técnica. Debo tener un control de temperatura, muchas veces usamos estos aparatitos muy buenos, los usamos para controlar la heladera del semen y también para la heladera de las vacunas. Pero normalmente estos data logger, que dan unas curvas muy, muy lindas con la variación de la temperatura durante el día, normalmente lo leemos a fin de semana o cada 2 días. Y si yo tuve un pico de alta temperatura, ya es tarde. Entonces yo les recomiendo que hagan un control cada 6 horas. Entonces, de esa manera, en caso de subir la temperatura o bajar drásticamente, tengo un tiempo de reacción. Fíjense en esta granja, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 17 horas y a las 23 horas, con temperaturas aprobadas, con temperaturas, acuérdense que va de 2 a 8. Entonces, si en caso de que yo a las 5 de la tarde ya tengo un aumento de la temperatura y en el registro de las 10 de la mañana no hubo ese aumento, quiere decir que ese aumento es paulatino, rápidamente puedo volver en poco tiempo con un plan de contingencia, otra heladera, hielo, etcétera, a retomar y que esa variación de temperatura en mis vacunas no sea muy extremo. Por supuesto, debemos controlar el estado de higiene y funcionamiento de todo el material de inyecciones, agujas, jeringas, prolongadores, control estricto de la vacunación y sobre todo el volumen dosificado por cada lechón, porque no es lo mismo que si yo lo vacuno 1 centímetro, medio centímetro o 4 centímetros. Debemos respetar la dosis y garantizar que cada uno de esos animales tiene la dosis indicada. ¿Por qué? Porque después se van a hacer batch, se van a hacer agujeros de no protección, con un desarrollo epidemiológico totalmente distinto en nuestras granjas. Nunca inyectar, yo les recomiendo nunca inyectar más de un medicamento en el mismo punto de inyección. Es como nunca mezclar 2 medicamentos en la misma jeringa o en el mismo alimento o en el mismo tambor de agua, si es que no está indicado por el fabricante.
Entonces, también debemos registrar la vacunación de los animales en un soporte de trazabilidad, marcar e identificar de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque yo debo saber cómo reacciona, qué resultado da mi tratamiento. Si yo, y sobre todo para no repetir o saltear animales. Entonces, si yo no los identifico bien, no voy a poder saber cuál fue tratado ni evaluar nada. Toda operación en granja porcina tiene que ser en seguridad y confort del operador, porque si no, es muy difícil que tenga una buena calidad de aplicación. Entonces, debemos darle seguridad y confort al operador. Es aconsejable realizar el trabajo de a dos personas, rotación, descanso, motivación y sobre todo, toda la administración de medicamentos no es una carrera. Muchas veces felicitamos a los operarios que vacunan 500 animales en 1 hora y media, pero nunca se nos ocurriría felicitar a un operario que insemina 10 cochinillas o 10 cerdas en media hora. Rápidamente lo vemos como negativo. Esto es igual. Debemos tratar temporizar, tomar los tiempos que lleva cada trabajo haciéndolo correctamente, dando un margen y no pueden tardar menos tiempo que establecido, o tampoco excederse, por supuesto, pero no a menor tiempo, porque al hacerlo a un tiempo reducido estaríamos facilitando los errores. Yo les recomiendo que toda inyección intramuscular, toda inyección en los animales, hasta 7 kilos, los levanto en brazos y no uso prolongador. A partir de los 7 kilos, no los levanto más en brazos, uso los corrales, los pasillos, puedo ingeniarme alguna tarima o algún elevador, una mesa elevada para que este animal pueda subirse, o directamente lo hago en el piso con el mal apretado y usar el prolongador. Van a ver que el prolongador lo pongo en todos lados y lo vamos a ver ya en las diapositivas. El prolongador es nada más y nada menos que una manguera que va desde el extremo de la jeringa a la aguja para tener movilidad y que esa jeringa, ese trabajo entre aguja y jeringa no sea rígido y facilite la ruptura o el traumatismo excesivo en el cerdo. Los tamaños de agujas a definirlos en función de la nomenclatura inglesa que a mí no me gusta mucho, donde habla de pulgadas y diámetro de alambre. Yo prefiero la de milímetros y décima de milímetros. Vamos a ver que muchas van a haber que ponerle un tope, porque las agujas del mercado no llegan o son muy largas para llegar a ese músculo. Entonces, lo que tenemos que definir es dónde va ese producto. ¿Va al músculo? ¿Va al subcutáneo? Entonces, en función del tamaño del cerdo, en función del volumen a inyectar y en función de la densidad del producto, debemos definir el largo y diámetro de la aguja. Eso lo van a hacer ustedes, ya lo deben tener establecido, y esta tabla solamente les sirve de guía. En términos generales, yo les recomiendo una aguja por 1 o 2 cerdas, y en el caso donde hay PIRS, que es una enfermedad transmitible vía sanguínea, quizás hasta una aguja por cerda, 2 agujas por camada de maternidad, una aguja cada 5 o 8 animales, y toda aguja que se cae y se dobla se retira, se tira, se descarta. Entonces, no debemos, yo estoy en contra del uso de agujas en granjas chicas o en granjas tradicionales, de tradición ganadera, de vacas, suelen usar esas agujas de hierro, con cono de hierro, que son utilizadas varias veces. Yo les desaconsejo usar ese tipo de agujas. Van a tener por supuesto, un presupuesto mayor de gasto, pero van a tener una calidad y menos problemas con estas agujas descartables. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de agujas. ¿Entienden un poquito el diagrama que yo veo acá en este dibujo? ¿Ven mi cursor? ¿Alguien me puede contestar? Sí, señor. Ok, entonces este es un cuerpo de... perdón. Este es el corte de un cuello. En el corte del cuello tenemos la vértebra, tenemos los músculos del cuello. En Argentina lo llamamos bondiola. Este corte es un corte muy, muy preciado. Tiene mucha carne sin hueso y grasa. Es el famoso percilé, el famoso mechado con grasa. ¿Cómo se llama en Costa Rica este corte? ¿Cómo? Ok. ¿Me escuchan?
Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como ven este dibujo, esta aguja tiene que llegar al centro del músculo, no tiene que llegar en la grasa o en el subcutis o llegar al hueso. Para todos aquellos que inyectaron hierro en un lechón muy chiquito, saben bien que la aguja golpea varias veces el hueso y esa es la mejor manera de traumatizar, herir, y sumado a esas bacterias que pueden haber en nuestros frascos o jeringas, nuevamente se pueden dar abscesos y pérdidas en la producción. Entonces, acá hay un gran tema de cuál es el músculo que yo voy a definir para inyectar. Y esto en países como Francia está reglamentado. En Francia, por ejemplo, el único lugar donde se puede inyectar intramuscularmente es el cuello, en los cerdos de cebo y en reproductores. ¿Por qué, qué les parece? ¿Por qué será el único lugar? Ya sé que no pueden abrir el micrófono, pero bueno, háganme algún comentario. Bueno, pues hay que darlo en ese lugar porque ese va a ser el único músculo que va a pasar por un detector de metales. Acuérdense la posibilidad que hay siempre de rupturas de agujas y retención en el músculo. Y eso es algo que el consumidor no quiere. Nadie quiere eso. Entonces, en el caso de Brasil, por ejemplo, ellos en los cerdos de cebo dan las inyecciones intramusculares en la espalda. ¿Por qué? Porque ese corte del cuello es muy preciado. Y querramos o no, y sobre todo en las granjas de mala higiene y contaminación, son grandes las cantidades de producción de abscesos en esos músculos. Hay otra manera de inyectar que es en los glúteos, en los reproductores, y yo se los voy a mostrar en un pequeño video, dado que es un lugar muy fácil de acceder en las hembras que están en jaula y muy seguro para el operador y lo que va a garantizar una calidad de administración óptima en contra de esas inyecciones en el cuello, donde la hembra nos puede golpear, donde nuestro brazo no llega muy bien. Entonces, les marco, muy clásicamente se daban los músculos isquiotibiales, ya no está recomendado, ¿por qué? Porque daña el nervio ciático y también una presencia de absceso ahí es muy difícil tratarlo, ¿ok? En un lechón va a ser un dedo por detrás de la oreja, un dedo por detrás, por la línea media, y ese va a ser el lugar. Y si ustedes se fijan bien, en esta aguja vamos a ver un tope, porque este es un lechón, le estamos inyectando hierro, este animal tiene 3, 4 días, y las agujas del mercado son muy largas, entonces debemos reducir su largo, porque si no, no queda en el músculo y va a quedar en el hueso. Y para que vean ¿qué tan chico es un músculo a esa edad? Porque muchas veces, sobre todo en los países donde hay muchos tratamientos o en las granjas, damos 2, 3, 4 inyecciones al mismo tiempo y fíjense que estos músculos son muy chicos y no van a poder alojar tanta cantidad de dosis. El tope que les dije, y esta es otra tarea que deben hacer en granja constantemente. ¿Qué está haciendo este señor? Está haciendo una calibración de su jeringa. Va a dosificar en esta jeringa y cada disparo va a tener que tener 1 centímetro cúbico en todos los disparos. Yo los invito a que gradúen sus jeringas y van a ver que muchas veces esa graduación cambia y eso está mal. Esta es una manera de contener a los cerdos cuando tienen más de 7 kilos. Esta es otra en los pasillos. Y esta es una granja de 200 madres donde trabaja una sola persona, que es el dueño, y ya era una persona mayor. ¿Qué se hizo esta persona? Se hizo una rampa, entonces los lechones vienen del destete, suben ellos por sí solos la rampa, que no es una rampa muy alta, y esta persona puede trabajar en comodidad solo, encerrando el grupo de lechones, sin necesidad de levantarlos, sin necesidad de agacharse, protegido de la lluvia, con buena luz, muy práctico y de costo reducido. Estas son las inyecciones que son difíciles de dar mismo con este prolongador que les decía yo, que es esta jeringa que va desde este caño o esta manguera, que va desde la jeringa hasta la aguja. Y esta es una técnica que usan los canadienses y los franceses, que es vacunar en la grupa o en los glúteos. Fíjense la cantidad de vacunas que podemos dar nosotros en un solo cerdo, en una sola cerda al mismo tiempo. Y si ven con detalle, la foto no es muy buena,
Esto está depilado. Ellos afeitan con unas cortadoras eléctricas las grupas de los cerdos para poderlas desinfectar rápidamente. Aquí, ¿qué pasa? En este lugar está la columna vertebral, acá está la apófisis ilíaca, está la apófisis isquiática, y este es todo el lugar de músculo que nos queda. En una adaptación a ese método, yo definí de usar 4 vacunas al mismo tiempo. Cuando tengo antibióticos que superan los 8 centímetros por punto de inyección, voy a dar 8 centímetros de un lado y 8 centímetros del otro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esa grasa es muy gruesa hasta llegar al músculo. Acá sí o sí tengo que usar agujas de 5 centímetros de largo, mínimo. ¿Ok? Esto parece muy utópico, este inglés que está vacunando sus cerdos en el campo, pero yo les voy a mostrar un video para que vean cómo podemos vacunar cochinillas o inyectar cochinillas con un trabajo no muy diferente al que les mostré anteriormente. Esta persona trabaja despacio, una vez que localiza, inyecta, el frasco lo tiene delante de su vista, ve bien la dosis que entra, espera tener el mejor ángulo para pincharlo. Fíjense, puede caminar junto a la hembra, no hay necesidad de esas jeringas rígidas que lastiman, que se rompen y que no garantizan la inyección. Por supuesto, de tener cuidado, dar tiempo, inyectar y soltar una vez inyectado, ven cómo hace él, y recién retirar la aguja. Fíjense lo fácil que lo hace este muchacho, que acá, si queríamos hacer un sistema tradicional, seguramente tenemos que enlazar la hembra, tener 2 operadores, esas hembras tienen mucho peso y fuerza y nos producen mucho esfuerzo físico. Fíjense acá cómo se inyecta un antibiótico en la grupa de una cerda. Se carga la dosis indicada en la jeringa nueva, aguja descartable. Fíjense el largo de la aguja, tiene 5 milímetros, 50 milímetros de largo. Se conecta esta manguerita, esta cánula, entre la aguja y la jeringa. Se carga, se purga esa manguerita. De esa manera el resto lo voy a inyectar con aire, el resto que queda en la manguera. Y no tengan miedo de meter medio centímetro de aire siempre que sea estéril. Hay que tener cuidado con la columna, las puntas óseas, y me queda todo este cuadrado, la punta del isquion, todo este cuadrado de músculo para inyectar. Aplico profundamente e inyecto muy, muy, muy despacio. Acuérdense como si la cola fuera de ustedes, cómo les gustaría que le den la inyección. Los cerdos son igual. Yo no tengo ningún interés que esta hembra se estrese, se agarre una infección, haya liberación de endotoxinas, caída de fiebre, caída de leche y pérdida de camada y seguramente falta de celo en el próximo servicio. Inyecto con aire si quieren y sobre todo masajeo. Masajeo a esta hembra porque hay soluciones muy espesas, ¿ok? Fíjense qué manera fácil de dar esa inyección. Esta es otra manera de dar vía oral. Puedo acostumbrar a mis cerdos dándole aceite, dándole agua con azúcar, y al otro día les puedo asegurar que la tienen a todos los animales alrededor. El cerdo es un animal muy doméstico, muy amigable. Y lo que tengo que lograr es esta posición, que ella, en este caso una cochinilla, defina y determine cómo quiere beber, que sea un acto voluntario, porque muchas veces le ponemos un lazo, es una pelea, esos lazos que agarran de la trompa, es una pelea y la dosis normalmente es escupida o cae afuera. En este momento, miren bien la posición de la boca, de la lengua, ella quiere tomar ese producto. ¿Qué pasa? Este producto, por supuesto, está hecho, tiene un excipiente que es a base de aceite de soja, les encanta a los animales, entonces ellos vienen a dar. Pero lo que no tienen que perder ustedes es esa voluntad de hacer que la hembra degluta toda la dosis, si no van a perder el producto. Vamos a tener nuevos desafíos. Esto es una vacuna de gripe aprobada en Estados Unidos, no sé si está en Costa Rica, va a ser de vía nasal, vamos a tener que aprender a utilizar todas las vías de administración. Y la señora vedette en todo esto es la jeringa. Debemos tener jeringas de excelente calidad, calibradas, lavadas y controladas.
Y este es el famoso prolongador que les digo, que es fácil, solamente una manguerita. En Argentina nos la arreglamos y le ponemos un precinto. En otros países existe industrialmente con una rosca en estos dos lugares, lo cual lo hace la situación o la sujeción más fácil. Esto es lo que se viene, las inyecciones intradérmicas, las vacunas intradérmicas, sin uso de agujas, desarrolladas hace ya muchos años en el ejército para evitar infecciones. Estos son excipientes diferentes con un desarrollo de inmunidad y un volumen menor, controlado con un Bluetooth para hacer una trazabilidad irreprochable de todas nuestras indicaciones. Debo marcar a los lechones, si es un tratamiento de 3 días, 3 puntos, si es uno de 2 puntos, debo tener la seguridad y la disciplina de saber en qué parte de mi tratamiento estoy, porque si no voy a tener fracaso o sobreutilización de medicamentos. ¿Y eso para qué me sirve? Para 2 palabritas que vamos a ver luego, que es la observancia del tratamiento y la gestión del tiempo de espera. Esto ya está obligatorio en Argentina desde el 2011, es un cuaderno de trazabilidad de todos los tratamientos que realizamos en los cerdos. Es muy engorroso, es muy difícil de cargarlo, pero esto no tiene vuelta atrás. En Europa hace ya muchos años que se usa y esto nos va a dar una ayuda más en el caso de reclamos de residuos que nosotros dimos la dosis indicada y respetamos el tiempo de espera. Esta es una granja muy granja donde a sus cerdas que van a descarte, que van a faena, en Argentina hablamos del animal que se mata y se transforma en carne, hablamos que eso se llama faena. Entonces fíjense que esta hembra tiene una F roja grande y toda esta línea de jaulas, todas las hembras tienen una F. ¿Por qué? Son alojadas ahí y ahí van a no recibir nunca antibióticos, ni en el alimento, ni en el agua, ni inyectable. Por supuesto que es trabajo, hay que trasladar estas hembras, que normalmente tienen problemas de patas, vamos a ocupar un lugar extra en la granja y sobre todo vamos a ocupar mucho alimento. Fíjense, todo lo que más caro sale no llegar con residuos al frigorífico. Por eso la importancia de empezar a funcionar con manejo de gestión, como hablaron hoy con el doctor Rojas, para reducir los antibióticos. Los abscesos se producen en los puntos de inyección. Este es el corte que yo les decía, con un absceso. Esto, ¿llegan a ver esta foto de la columna vertebral? ¿La entienden? Alguien que abra el micrófono y me diga que sí o que no. Sí, doc, sí, sí. Perfecto, acá está la columna vertebral, la médula espinal, y si llegan a ver este absceso, esta es una osteomielitis, el hueso acá está carcomido, con pus, entiendo que hay muchos veterinarios en la audiencia, y esto es un absceso. Esto es una granja donde el operador, el dueño de la granja, tenía una calidad de higiene muy mala, con abscesos, grandes cantidades de abscesos en el cuello, en los puntos de inyección, y por supuesto esos abscesos migran y se localizan en este lugar. Y él me llamaba por hembras paralíticas, por supuesto la primer culpable era la fábrica de alimentos, el segundo era la genética, y tuve que demostrarle que era falta de higiene en sus inyecciones. Esto es una foto que es de Francia, no es de Argentina, pero es algo que sucede cotidianamente en los frigoríficos, es el descubrimiento de agujas rotas que van a la carne y son procesadas. Esto, por ejemplo, es cuando yo trabajaba en una empresa con un gran frigorífico, me mandaban la aguja que encontraban en ese corte. Bueno, para esto hay un protocolo de calidad para tratar de evitar las agujas rotas o en todo caso prevenirlo. En Francia desde hace ya muchos años, desde el 2008, antes también, no, sí, fines del 2007-2008, las cámaras de producción porcina le obligaron al granjero a usar solamente estas agujas. ¿Por qué? Porque las agujas que usamos normalmente en granja no todas son detectables por los aparatos de detección de metales. Entonces, fíjense cómo la industria empujó al productor a obligarlo a usar un solo tipo de aguja que está en esta lista y por supuesto estas agujas especiales o estas agujas validadas iban cambiando. Pero había que comprar y entonces en las granjas
las únicas agujas que había eran estas. Las granjas eran auditadas para usar solamente esas agujas. Por supuesto, esas agujas eran mucho más caras que las convencionales. Y este es el sistema de protocolo de gestión de las agujas rotas. Cuando yo tengo una presunción de que la aguja se rompió y quedó en el animal, debo usar, para poder hacer una calidad de su protocolo, para hacer un protocolo de calidad para minimizar el impacto de esto, debo definir en mi granja cuáles son los músculos en los cuales yo inyecto. ¿Ok? Es en la línea, vacuno, inyecto en el cuello, en las hembras podré inyectar en los muslos, lo debo definir. Una vez que hay que capacitar al operario y decirle, bueno, en caso de que una ruptura de aguja, debo tratar de recuperarla lo más rápido posible. Si no lo puedo hacer, debo identificar ese animal. En el caso de Francia se ponían dos ear tags, dos caravanas, decimos en Argentina, esas que van en la oreja. Se tatúa el animal con un tatuaje con 6X y se informa al transporte, al frigorífico, de la presencia en el documento de acompañamiento de los animales. Hay una casilla donde dice agujas rotas y debo identificar el número del cerdo y cuántos cerdos había con ese problema. Entonces la industria cárnica va a tratar ese cerdo de forma diferente. Esto es una farmacia de uso exclusivo, una farmacia de una granja grande. Por supuesto, una granja grande va a necesitar un gran pañol, un gran edificio, pero una granja chica sencillamente puede tener un armario y seguramente, esto es en Argentina, porque hay un candado, porque lamentablemente se roban y también esto sucede en Europa, el uso de estupefacientes, en el caso de las ketaminas también, que a veces se usan en anestesia de lechones, son derivados a un uso no habilitado. Fíjense, esta foto a la derecha es solamente una caja de telgopor, esa de las de vacuna, de poliestireno, muy prolija, muy correcta, muy limpia, y es suficiente para una granja chica, una jeringa muy en excelente estado de higiene. Esto no es aceptable en ninguna granja. Ninguna granja puede trabajar así, no podemos dejar los frascos que les dé el sol, abrir varios frascos. Entre este frasco y el frasco que está en la caja, este va a estar más protegido, y a su vez, si este frasco, la caja, estaría dentro de este maletín que se usa en las granjas, está aún más protegido. Y si ese maletín está en un lugar donde no hace frío, calor y no está expuesto a la luz y el agua, está aún mejor. Esto debemos tener en cualquier granja, en cualquier rincón, en cualquier granja debe tener un rincón donde se realice una correcta higiene del material de inyección. Este es un granjero que él armaba vacuna por vacuna de sus hembras con agujas descartables. Una por una era desinfectado el frasco y era cargada una por una para dar las inyecciones a su hembra. ¿Ok? ¿Va bien hasta acá? ¿Pasamos a otro tema? Sí, señor. Ok. Entonces, vimos todos los medicamentos que se dan de forma inyectable, que lo vimos ahora, y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para dar esos medicamentos en el agua de bebida. En el agua de bebida hay dos maneras. En granjas chicas y en la avicultura se usa frecuentemente dar en el tanque de bebida de ese galpón. Pero en las grandes granjas o en las granjas más industrializadas se empiezan a usar los dosificadores. Entiendo que los conocen con ese nombre, están las marcas comerciales. Y lo que voy a tener que tener en cuenta con respecto a la dosificación por vía de agua es cuánta agua toma un cerdo. Y el cerdo se habla que toma entre un 10 y un 15% de su peso corporal. Pero una cosa es lo que consume realmente el cerdo y otra cosa es la cantidad de agua que consume ese galpón. Si yo me pongo a llenar la fosa o a lavar con la misma agua medicada, fíjense que ese consumo va a ser erróneo. Entonces tienen que tener muy claro cuál es el consumo y cuál es el desperdicio. Si hay chupetes que pierden o se hace mucho calor en esa sala y el cerdo juega con el chupete para mojarse y bajar la temperatura, va a haber un uso excesivo de agua y de agua medicada que no va a llegar ¿a dónde? A donde dijimos que tiene que llevar, al estómago y al intestino. Para eso también debo ofrecerle esa agua medicada al cerdo durante el mayor periodo de consumo.
Y en términos generales, tanto en la etapa de postdestete o en la etapa de cebo, ese consumo arranca con las horas luz, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 21, 18, 19, 20 horas cae ese consumo. Entonces, para esto debo ofrecerle durante este tiempo el agua medicada. Y otra manera de saber exactamente cuánto y cuándo beben agua mis animales es con un caudalímetro. Puedo dibujar esta gráfica de cada galpón a diferentes edades, cómo es el consumo durante 24 horas. Eso sería lo ideal, porque en función de mi consumo en ese momento, con un caudalímetro, yo por ejemplo mido hoy cuánta agua bebieron y a qué hora, al otro día puedo establecer ese volumen y ese tiempo de consumo. Eso sería lo ideal. ¿Qué uso para dar medicamento en los dosificadores? Primero necesito una solución madre, que es solamente agua más medicamento, que va colocado en un bac, en un tambor, en un tanque, que va a ser succionado a medida que los animales toman agua. Esos son los sistemas de dosificadores hidráulicos, muy utilizados, no necesitan electricidad. Y después están los dosificadores eléctricos, que sí funcionan con una bomba. Al caer la presión, bombean este medicamento o esta agua con medicamento, esta solución madre, dentro de la línea de bebida de los animales. Sí o sí, cuando preparo esa solución, debo pesar con una balanza bien en el caso de los polvos solubles, y en el caso de solución bebible debo medir en milímetros. Y eso tiene que estar escrito, como ven acá en la pared, en ese famoso programa de gestión sanitaria que fue escrito por un veterinario y que dijo cuál es la droga, cuál es la marca. ¿Por qué hablamos de marca? Porque va a cambiar la concentración y el operario forzosamente no sabe cuál es la concentración de cada producto comercial. Entonces, muchas veces no, yo les recomiendo escribir el cuánto de cada producto debe utilizarse, igual que las vacunas, porque saben bien que las vacunas, según la marca, cambia la dosis. Este es el sistema dosificador. Este es el dosificador que se pone entre la entrada de agua al galpón y este tubito, que ahora vamos a ver, va a succionar una solución medicamentosa a medida que el agua entra. Entonces, cuando se produce una caída de la presión, que un chupete se abre, este dosificador bombea como una jeringa el producto hacia la línea, entonces va medicando de a poco esa agua que se transforma en agua medicada. Y ese gradiente o ese porcentaje de succión está definido en el tubo, en el caso de porciento, partes. Cuando hablamos de 2,5%, ¿qué va a ser? Cada 100 litros bebidos, por cada 100 litros que pasan por ese dosificador, va a succionar 2,5 litros. Entonces, fíjense que es un gran volumen, porque acuérdense, si yo tengo el 10% del peso y son 100 litros, voy a tener que tener una solución medicamentosa muy grande. Por eso, cuando hay animales muy pesados de alto consumo, reduzco el dosificador a lo mínimo, entonces va a chupar 0,2 litros cada 100 litros bebidos. Esto es muy importante que esté calibrado y controlado. Entonces, otro problema que se nos puede producir es la solubilidad de medicamentos a su solución madre, y también lo que debemos tener es que muchos medicamentos no son solubles, pero permanecen en suspensión, como esos jarabes que damos los chicos, que debemos agitar para homogenizarlo y tomar la dosis indicada en cada bolo de ingestión. Entonces, para eso debemos usar agitadores, que van a mantener en suspensión esa solución. Y este es un ejemplo: por cada litro de solución madre, si yo gradúo a 0,2%, puedo medicar 5.000 kilos de peso vivo por día, tomando en función un 10%, en verano puede ir hasta un 15% del peso corporal que toma de agua, ¿ok? Al final del día, y esto lo tengo que ofrecer durante 24 horas. Acuérdense que las dosis en cerdos no fraccionamos por tiempo a la mañana o a la tarde, en el caso de los inyectables, sino ofrecemos durante las 24 horas una dosis diaria que está calculada en miligramos,
por peso vivo por día, ¿ok? En el tanque, si al otro día esa solución no se vació, algo está mal. O si se vació en 2 horas, algo está mal. Hay diferentes modelos. Esto es una granja chica que va por galpón en galpón, coloca acá el recipiente de la medicación y puede ir aplicándolo, ajustándolo o conectándolo a cada galpón. Este es el sistema que les decía anteriormente. Este motor es un agitador. Esta manguera succiona el medicamento que está en este recipiente, en este bac, y lo va a reintroducir. Fíjense que acá está abierto. La llave lo reintroduce en la línea que va a los bebederos. Una más, un dosificador, un motor con un agitador de la solución madre, y acá tenemos un sistema bien sofisticado con una estación de tratamiento entre las salas. Acá es un armario donde van los medicamentos, y estas son todas llaves en los cuales yo voy a definir qué sala voy a ir medicando puntualmente. Y después están las cosas muy bien hechas, muy sofisticadas, y después están las cosas mal hechas, con dosificadores en el medio del corral donde nunca voy a entrar, dosificadores donde el recipiente está más alto y se produce un fenómeno de sifón y se vacía esa solución madre, soluciones sucias, y esto me garantiza que ese medicamento no está en buena calidad. Pasamos rápidamente a la fábrica de alimentos. La fábrica de alimentos es otra gran jeringa, es otra gran manera de administrar medicamentos a los cerdos, ¿ok? Entonces debemos conocerla. Métanse en las plantas de alimento balanceado, porque ahí descubrimos cómo podemos llegar a meter esos medicamentos, y ese medicamento tiene que llegar en su totalidad a la boca del animal y al estómago. Y ustedes saben muy bien que ese alimento sufre un montón de cambios en su preparación, en su almacenaje, en su vehiculización, ya sea por tuberías, por camiones, por tractores, por bolsas, por cucharadas o palas que le ponemos en el comedero. Entonces, fíjense todas las situaciones en las cuales ese alimento se puede perder, donde hay un medicamento, y a su vez también tenemos que garantizar que ese medicamento esté de forma homogénea en todo ese alimento. Y para eso hay que trabajar fuertemente en la fabricación y en la calidad de fabricación de esos alimentos. Saber cómo trabaja la mezcladora, cuánto es la balanza que yo voy a pesar a mi antibiótico, mi aditivo, cómo lo incorporo en la mezcladora para que no quede pegado en las paredes o en las vías de vehiculización. Puedo hacer, cuando la incorporación es chica, puedo hacer una predilución con un vehículo que puede ser maíz fino o trigo fino, lo que nosotros llamamos acá semitín, y tiene que tener una incorporación directa de forma por gravedad para evitar, acuérdense, las cargas electrostáticas que haga, y las curvas y los codos y las diferentes presiones que van a hacer que ese antibiótico quede pegado y no vaya todo al alimento. La medida es importante. Esto es una propaganda en Argentina. Sí, la medida es muy importante, y debemos tener un sistema de toda granja profesional, debe tener un sistema de metrología. Debemos saber cómo calculamos, cómo medimos todo lo que usamos. Y esa metrología va a ser una calibración interna cotidiana, periódica y algo externa. ¿Qué calibramos una granja? Todo. Calibramos la mezcladora, que tiene balanzas para saber cómo está cargando mi alimento. También calibro la balanza donde yo peso mi antibiótico, donde peso los antibióticos solubles. Los dosificadores que acabo de mostrarles se calibran. Hay sistema de calibración para ver si están succionando la cantidad indicada. Las jeringas las debo calibrar. Los dosificadores por boca los debo calibrar. Las temperaturas de heladera y de semen los debo calibrar. Las balanzas donde peso los animales y los camiones los debo calibrar. Esto es un sistema, tiene que tener un sistema doméstico y un sistema, por supuesto, en las granjas con auditorías tenemos sistemas externos que calibran nuestros sistemas de pesaje y medición. Esto es una planta muy sofisticada de alimento balanceado. A mí me costó mucho tiempo, siendo veterinario, familiarizarme con este sistema. No le tengan miedo,
parece muy sofisticado, pero es importantísimo que ustedes los descubran, porque en función del tránsito y dónde es almacenado esos alimentos, ustedes van a ver las posibilidades de pérdida de antibióticos. Y no sobre todo eso, sino en producción porcina y en la fabricación de alimentos medicamentosos, debemos garantizar al consumidor y a las autoridades la ausencia de contaminaciones cruzadas. ¿Qué es una contaminación cruzada? Fíjense, en este esquema, esta es mi mezcladora, esta es mi pesadora, acá vienen mis materias primas, muelo, fabrico, mezclo, y esto va a diferentes depósitos. Si luego de fabricar un alimento medicamentoso, yo paso un alimento blanco, un alimento que no tiene medicamentoso, les puedo asegurar que va a arrastrar restos de antibióticos que quedan en ese sistema. Entonces debemos familiarizarnos con toda nuestra planta de alimentos, debemos conocer, con ese diagrama vamos a identificar tubo por tubo, dónde abre, dónde cae, y muchas veces van a descubrir ustedes y el propietario que no es tan fácil o no era como realmente estaba escrito en ese diagrama. Acá es una mezcladora chica, este es el sistema de balanzas, ustedes tienen que descubrir que hay esto que está acá, son los sensores de la pesada, acá se pesa todo el maíz y las materias primas que entran a la mezcladora, entonces en función de lo que yo pesé voy a dosificar. Si dice 5 kilos por tonelada y hay 1,5 toneladas, voy a tener que poner 7 kilos de medicamento, entonces todo eso tiene que estar bien regulado. Y en este caso hay una escalerita que incorporo en las tapas que hay en la parte superior de las mezcladoras. Debo descubrirlo, debo saber y evitar que quede pegado en las periferias. Esto es una planta muy buena, de excelente calidad, con una malla antipájaros, otra malla antipájaros, los sectores para medicamentos bien separados, bien identificados. Acuérdense que todo lo que se almacena en una fábrica de alimentos no puede ser no comestible. Acá no puedo tener pesticidas, no puedo tener sustancias fitosanitarias porque hay riesgo de que caigan en la mezcladora. Este es un sistema muy sencillo de trazabilidad de fabricación, donde voy a ver qué alimento fabrico, qué producto le pongo, qué cantidad y dónde está sobre todo la receta, el número de receta y cómo estaba indicado. Otra manera es el registro de fabricación en secuencias. ¿Por qué? Porque después de un alimento medicado no puedo fabricar un alimento que vaya destinado a las categorías sensibles. ¿Cuáles son las categorías sensibles? Aquellas que al otro día pueden salir a faena. ¿Y quiénes son ellas? Los cerdos de cebo, las cochinillas de descarte y las hembras de descarte. Ese alimento no puede tener restos de medicamentos porque si no respeto el tiempo de espera va a ir con residuos al matadero. Entonces debo saber cómo hacer el sistema de enjuagado o gestión de contaminación cruzada. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero debo saber que mi medicamento sea homogéneo. De 10 muestras que yo tomo de ese alimento fabricado con antibióticos, no puede haber un coeficiente de variación superior a 10 y tiene que ser lo ideal a 5. Porque si no, si este animal me va a comer la primera parte de ese alimento, va a tener una subdosificación o una sobredosificación. Este es un test obligatorio en Francia que deben realizar todas las fábricas, que es el test de homogeneidad. Y luego el otro test obligatorio es el test de contaminación cruzada. Estos son las primeras bachadas luego del alimento medicamentoso. Fíjense que arrastra hasta un 12,9% del antibiótico original que venía de la bachada anterior, y este alimento no puede ir a animales sensibles. Este alimento tiene que ir a animales donde no van a salir a faena. Entonces, en este caso, en esta prueba, debo hacer 2 colectores, fíjense, para que reduzca a menos del 1% la cantidad de antibióticos. Cuando es inferior al 1%, este alimento puede estar destinado a animales sensibles. Esta es una fábrica de alimentos muy mal estado. No hace falta que una fábrica sea sofisticada para ser higiénica y tener calidad y disciplina. Aquí empezamos a tener un poquito mejor.
Y esto era lo que yo les hablaba de los residuos. Cuando yo incorporo mi antibiótico en un sinfín, no sé cómo lo llaman ustedes, hay gran cantidad de restos en el fondo, en las bocas de administración, y esos son antibióticos que van a quedar acá y no va a ir al alimento. Entonces, mi concentración en el alimento fabricado va a ser defectuosa. Este es otro sistema de multifase que también es complicado porque en una misma tolva puede caer un alimento medicado y no medicamentado. Y este sistema de distribución, si bien es muy sofisticado, puede tener problemas de contaminación cruzada. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos al principio? Si yo no tengo comederos o el alimento no está bien distribuido, seguramente este cerdo que va a comer gran cantidad va a tener más antibiótico que este que está aquí. Entonces debo tener un volumen de una cantidad y diseño de comederos suficientes como para producir la ingestión homogénea de todo ese lote. Este es un sistema de almacenaje de muestras. ¿Por qué? Porque puedo volver hacia atrás y ver cómo están mis muestras de alimentos, si hubo un problema, si yo tuve un problema de residuos, puedo mostrarle a la autoridad mi alimento fabricado y van a ver que está en la concentración adecuada o en la concentración indicada. Esto es muy importante cuando empiecen a trabajar con exportaciones o sistemas de calidad sofisticados, es la gestión del muestreo de alimentos fabricados. Y sirve, por supuesto, no solo para antibióticos, sino para cualquier otro tipo de residuos o problemas. La alimentación líquida, muy desarrollada en el norte de Europa, es un elemento complicado, es sofisticado y complicado para la gestión de contaminación cruzada, porque hay recirculación y mezclado de restos de alimento medicado y no medicado. Tal es así que en Europa se desarrolló un sistema de medicación que es este dosificador que va por separado al caño del alimento, que va a inyectar X cantidad de antibióticos en el momento que los animales lo consumen. Esta es una lista que seguramente vieron con otras clases, es la EMA, la Agencia de Medicamentos Europea, donde pone la lista de los medicamentos que podemos usar o no podemos usar en producción porcina. Ya fíjense cuál es esa lista, quién la compone y que nosotros tenemos que empezar a dejar de usar. Para eso, y entonces, por supuesto, la Comisión Europea habla de que un antibiótico usado de forma local e individual es mucho mejor que usado en el alimento, en un grupo de animales y sobre todo de efecto metafiláctico. Entonces, las buenas prácticas debemos tener un programa de gestión sanitaria, pedidos, consumo real versus stock y gastos. Debemos saber cómo es la curva nuestra de gastos de antibióticos y medicamentos. De esa manera vamos a hacer una gestión real de su uso, por qué está usado, para qué se usa y cómo se comporta esa distribución. Por supuesto, las vacunas tienen que estar arriba del 60% y los antibióticos no debería pasar el 40% y fíjense, el resto de medicamentos casi es no significativo. Eso también me va a dar la calidad de ese animal. Aquel que gastó más, va a haber más mortalidad. Buena gestión del consumo me hace saber cuánta plata gasto, pero también me hace saber desde mi oficina cómo está la salud de ese animal. Si de repente empecé a gastar más antibióticos, pues seguramente hubo un gran consumo por alguna enfermedad. Y esto, algo me parece que mencionó el doctor Rojas, es la tendencia. Dinamarca usa 40 miligramos de antibióticos por kilo producido y España gasta 360. Y de los consumidos, España usa su 70% en el alimento y Dinamarca usa ese 60% en el agua. Esta es la tendencia que tenemos que seguir. También debemos saber cada antibiótico por familia, porque el mercado va a solicitar. Nosotros ahora tenemos una exportación a Rusia donde no quiere clortetraciclina, entonces debo saber funcionar con una u otra familia de antibióticos. Tiene que haber una buena práctica, dosificación en miligramos contra parte por millón, día de tratamiento, mejor inmunidad y manejo, cantidad de dosis en disponibilidad de operario y sobre todo el respeto del tiempo de espera. Debemos tener una buena explicación de cómo hacer ese tratamiento, el propietario tiene que estar de acuerdo y eso nos va a garantizar la observancia. La observancia que es
es la calidad de aplicación de nuestros tratamientos, muy difundida en pequeños animales y también en humanas. Debemos tener un sistema de calidad, uso de medicamento aprobado por SENASA, protocolo de agujas rotas, respeto a la dosis en función del tiempo de espera. Es un gran desafío y como terminaron la charla anterior, vamos a terminar esta. No voy a poder usar menos antibióticos, sino aumento la calidad de manejo y bioseguridad. Esto lo dijo el doctor Rostaño ya en 2017 en Argentina, en una charla que fue a dar, de donde saqué esta diapositiva, y no podemos tener menor consumo de medicamentos si no hacemos bien las cosas de producción, chicos. Y lamentablemente el productor no quiere escuchar esto. El productor lo que quiere escuchar es que yo le dé una dosis, que le dé un medicamento salvador y que sus problemas sanitarios se resuelvan. Esto no va a poder ser así. Y también, como dijeron anteriormente, vamos a tener que echar mano a productos otros que antibióticos, porque no son alternativos, no funcionan como los antibióticos, funcionan diferentemente y debemos aprender a usarlos. Es un gran desafío y aquí la gestión de la salud intestinal y de la inmunología tienen un gran protagonismo. Consecuencia de un mal uso de antibióticos va a pasar, va a haber falla sanitaria, resistencia bacteriana, agujas rotas, abscesos, rechazo del consumidor. ¿Qué quiero que se lleven como mensaje? Diagnóstico y prescripción veterinaria y desarrollar protocolos de buenas prácticas en el uso de medicamentos en la granja, por el operario, por el técnico veterinario que define estos protocolos. Tenemos que llegar a una carcasa a valor completo para satisfacer al consumidor y satisfacer al productor, que él vende una carcasa en su totalidad, sin decomisos, sin averías, con la calidad y la salud que nosotros queremos para el consumidor. Bueno, medio a las carreras, espero no haber sido claro, que mi castellano ha sido de